Bueno, buenos días. Vamos a completar las clases de accesos venosos. Hoy vamos a hablar sobre accesos venosos por disección venosa. Para recordar siempre un poco algo de la anatomía, los accesos venosos por disección se realizan en las venas superficiales, o sea, venas del sistema venoso superficial. Con preferencia se realizan en el antebrazo, ¿verdad? Siempre en el brazo no dominante. Recordar que las venas superficiales son preaponeuróticas y que son las de elección para realizar este tipo de accesos venosos. A pesar que también en situaciones extremas se podría hacer en venas profundas. Entonces las venas que generalmente se eligen para este tipo de, de accesos venosos por disección son las venas basílicas, la vena cefálica y la vena axilar. También se podría utilizar en algunos pacientes, se podría utilizar la vena safena interna por delante del maléolo interno. Bueno, los accesos venosos por disección, de preferencia se usa la vena basílica y porque es una vena que tiene un trayecto más rectilíneo, presenta pocos accidentes, pero se puede utilizar también a la vena cefálica. La vena cefálica tiene el inconveniente, ¿verdad?, de que cuando está por alcanzar la axila, hace una penetración, ¿verdad?, a través de la aponeurosis, y muchas veces eso hace que progresar el catéter a través de esta vena sea más dificultoso que una vena basílica. Entonces nos vamos a referir a la técnica utilizando la disección de la vena basílica. Entonces, en general, se informa siempre que uno va a hacer cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, ¿verdad?, o invasivo, siempre se tiene que informar al paciente del procedimiento que se va a realizar. En lo posible, ¿verdad?, todas las cirugías, sean menores, ¿verdad?, o mayores, se deben realizar en el quirófano. ¿Por qué es importante realizarlas en el quirófano? Porque en la sala de operaciones nosotros tenemos los instrumentales que son adecuados para este tipo de procedimiento, y también tenemos la comodidad como para hacerlo, un ambiente de infección controlada, y también un lugar donde vamos a tener una iluminación importante, ¿verdad?, que es lo que se necesita para hacer una buena disección venosa. No todos los pacientes tienen el sistema venoso superficial como el paciente de nuestra lámina, ¿verdad?, en la que sin tener ningún tipo de garrot tiene visible todo el sistema prácticamente venoso superficial del brazo. Entonces se ubica al brazo, ¿verdad?, en extensión sobre un posabrazos, ¿verdad?, o una mesita, en la cual vamos a poder nosotros apoyar el brazo del paciente para poder realizar el procedimiento. Tiene que estar en abducción más o menos. Se realiza el campo operatorio con antisépticos. Este campo operatorio debe ir de toda la mano, ¿verdad?, tanto en su cara dorsal como palmar, hasta pasando el hueco de la axila, ¿verdad? Entonces el campo debe ser completo. Luego se colocan los campos estériles o las compresas que tengamos, ¿verdad?, y vamos a realizar la anestesia, ¿verdad?, con una silocaína. Generalmente usamos silocaína diluida al 1%. Ustedes saben que el frasco de silocaína viene de 20 cc al 2%. Entonces, para procedimientos menores utilizamos
silocaína y lo diluimos, ¿verdad? Con suero fisiológico o agua destilada, ¿verdad? Estéril, y lo diluimos hasta alcanzar el 1%. Entonces, en general lo que hacemos es eso, utilizar la silocaína al 1% porque eso nos da un margen más amplio y nos aleja de la dosis tóxica. Entonces, inyectamos la silocaína en el surco bicipital hacia afuera, inyectándola a lo largo del plano elegido para la disección, que se encuentra en la parte interna del antebrazo, bastante interna, diríamos, ya cerca de la epitróclea, que es donde vamos a localizar a la vena basílica. Se realiza entonces la incisión. En general utilizamos una incisión transversal a 2,5 dedos aproximadamente del surco de la fosa antecubital y a 1,5 centímetros aproximadamente de la epitróclea humeral para poder localizar nuestra vena. Luego comenzamos la disección. Sabemos que la vena basílica se encuentra, ¿verdad? Ya dijimos preaponeurótica, o sea que la vamos a encontrar en el tejido celular subcutáneo. Entonces siempre por un principio quirúrgico, ustedes deben disecar con la hemostática siguiendo la dirección del vaso que van a disecar, ¿verdad? O sea, la vena basílica tiene un trayecto vertical, entonces nosotros vamos a utilizar una pinza hemostática, que es una pinza traumática, y una pinza de mano izquierda, ¿verdad? O pinza este, que sea atraumática, sin dientes, ¿verdad? Y vamos a hacer la disensión en el sentido que queremos encontrar el vaso. ¿Por qué lo hacemos en ese sentido? Porque si lo hiciéramos en el sentido de nuestra incisión, que es horizontal, nosotros tenemos la posibilidad de desplazar, ¿verdad?, al vaso y no encontrarlo. Entonces siempre se sigue la dirección del vaso que se diseca por un principio quirúrgico. También hay que recordar que nunca se debe traspasar la aponeurosis. Si ustedes traspasan la aponeurosis, entonces ustedes ya van a ir, van a perder el plano de disección porque van a entrar en un plano profundo que no es el que nosotros necesitamos para encontrar una vena para la disección. Entonces, siguiendo ese lugar, vamos a nosotros disecar y vamos a encontrar, ¿verdad? Vamos a percibir, ¿verdad? Generalmente ya se ve la vena. Entonces, cuando vemos la vena, así como se ve en esta lámina que tenemos aquí, entonces lo que tienen que hacer ustedes es pinzar cuidadosamente con la pinza de mano izquierda y tratar de liberarla del tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Generalmente puede ir acompañado de un nervio, ¿verdad? Entonces es importante liberarla totalmente para poder disecarla. Entonces aquí ya la liberamos, ¿verdad? Liberamos y se ve bien el trayecto. Más o menos en un trayecto de 2 centímetros debemos liberar la vena para poder trabajar en ella. Entonces, una vez que está liberada, la tomamos con la pinza de mano izquierda y pasamos a través a su cara posterior para poder aislarla totalmente. Primero pasamos una pinza hemostática y vamos a pasar luego, ¿verdad?, 2 hilos, ¿verdad? Estos 2 hilos vamos a separarlos y uno va a ir hacia la parte proximal y otro hacia la parte distal. Entonces ahí pasamos, ya los tenemos los 2 hilos, la sonda acanalada y entonces ya tenemos aislada nuestra vena. No todas las veces vamos a practicar las pruebas que se utilizan para saber si se trata de una arteria o de una vena. ¿Por qué? Porque estamos en un plano preaponeurótico, pero por principio quirúrgico es conveniente para realizar la prueba, las 2 pruebas para
estar seguro que no se trate de una arteria. En general, las arterias no van por el tejido celular subcutáneo. Las arterias son profundas. Entonces, no sería, ¿verdad? Si ustedes están seguros que no traspasaron la poneurosis, están seguros que una vena, la vena es la basílica, no sería obligatorio hacer este tipo de pruebas. Pero hay también algunas variedades anatómicas en la cual la arteria radial se encuentra subcutánea. Entonces es por eso que seguimos realizando este tipo de pruebas que vamos a ver. Entonces se tensan los dos hilos y se va a hacer la prueba de los dos hilos. Eh, para la prueba de los dos hilos, lo que primero se hace es soltar el hilo distal, ¿verdad? Y tensar el proximal. Si la vena se llena de distal a proximal, entonces se trata así de una vena. Pero si en vez de llenarse en sentido distal se llena a proximal, ¿verdad? Entonces quiere decir que lo que tenemos es una arteria. Entonces tenemos que buscar otro vaso para disecar. Otra de las pruebas es la prueba del pulso. Entonces se basa en las mismas, prácticamente en el mismo principio. Lo que se hace es tensar el vaso con la misma pinza hemostática o la sonda acanalada con la cual aislamos el vaso hasta colapsarlo. Si al colapsar el vaso nosotros seguimos palpando el pulso radial, entonces es que se trata de la vena. Pero si al colapsar el vaso dejamos de percibir el pulso radial, entonces quiere decir que puede tratarse de una arteria, entonces hay que seguir buscando otro vaso para disecar. Esta es la razón por la cual hicimos todo el campo desde la axila hasta la mano. ¿Por qué? Porque si ustedes le van a pedir a otra persona, ¿verdad?, que tome el pulso radial de un paciente para que ustedes estén seguros de que eso no es una arteria, muchas veces el que toma el pulso puede no estar tan interesado en el trabajo que ustedes están realizando. Entonces es mejor que ustedes mismos palpen para estar seguros. Entonces una vez que estamos seguros, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es ligar el extremo distal de la vena basílica. O sea que con este tipo de acceso venoso nosotros inutilizamos en forma distal la vena basílica. Esa es digamos, una de las desventajas de este acceso venoso. Entonces se liga la parte distal. Luego que tenemos el lado y ligado a la parte distal, vamos a hacer otra infiltración aproximadamente a unos 2 centímetros eh, de la primera incisión, y eso nos va a dar la posibilidad de exteriorizar nuestro catéter por contrabertura. Por la ley de los drenajes y de los catéteres, estos no deben salir por la herida operatoria. Entonces vamos a exteriorizar por una contrabertura, o sea, vamos a hacer otra pequeña incisión, entonces por lo cual se debe hacer la anestesia nuevamente al paciente. Entonces, una vez que hicimos la anestesia, le hacemos una pequeña incisión de 0,5 centímetros con bisturí frío. Luego de eso medimos el catéter desde el lugar donde vamos a introducir, que es el orificio que hicimos recientemente, hasta el segundo o tercer espacio intercostal, a fin de que la punta del catéter se ubique en la entrada de la aurícula derecha, en la vena cava superior. La idea es que además de infundir líquidos a gran cantidad y a gran velocidad, ustedes puedan también utilizar este acceso venoso para medir la presión venosa central. Entonces se corta la punta del catéter. Es importante que ustedes sepan
que no existen catéteres que ustedes van a pedir en la farmacia como catéteres para descubierta venosa. Lo que nosotros utilizamos son sondas nasogástricas de bebé. Entonces, como las sondas nasogástricas de bebé, la punta está cerrada y aparte tiene orificios laterales, dos por lo menos, entonces nosotros debemos de seccionar en forma transversal esa sonda para convertirlo en un catéter. Nunca se debe biselar el catéter, o sea, darle una punta, ¿verdad? Que es lo que mucha gente hace para facilitar su entrada dentro de la vena. ¿Por qué no se debe hacer el bisel? Porque ese bisel puede disecar la pared, ¿verdad?, de la vena y puede crear una falsa vía o inclusive perforar la pared posterior. Entonces se corta en forma transversal. Luego se pasa al catéter, ¿verdad?, por un pequeño túnel a través de la contrabertura que hicimos y ahí ya vamos a producir la venotomía longitudinal con bisturí frío en la vena para poder introducir el catéter. Entonces la técnica para hacer la sección de la vena, lo más seguro que se hace es ya tenemos los dos hilos, ya dijimos, ligamos el extremo distal, entonces tomamos la vena, la aislamos y pasamos una aguja en la mitad de la vena. Y sobre esa, ¿verdad? Sobre esa aguja nosotros vamos a seccionar la vena. ¿Para qué se hace este procedimiento? A fin de que no se perfore la pared posterior cuando se hace la venotomía. Entonces, una vez que se abre, ¿verdad?, esa vena, ¿verdad?, hasta, ¿verdad?, el lugar donde está la aguja, se queda ya seccionada en una hemipared, ¿verdad?, o hemicircunferencia, y ahí vamos a introducir el catéter. Entonces aquí ustedes ven lo mismo que estaba en la maqueta, ¿verdad? Tenemos nuestra vena disecada, atravesamos con la aguja en la mitad de la vena y luego procedemos con el bisturí frío a la venotomía hasta donde está la aguja. Entonces ahí ya vemos que se abrió, ¿verdad?, la vena porque ya vemos sangre, hicimos nuestra venotomía y ahora con una pinza de mano izquierda vamos a tomar la pared, ¿verdad?, de la vena que está seccionada y vamos a facilitarnos con esta apertura, ¿verdad?, en la introducción del catéter. Entonces, durante la introducción del catéter, este catéter que elegimos para hacer la canulación de la vena basílica debe estar ya purgado con suero. ¿Qué quiere decir purgado? Que ustedes con una jeringa van a llenar ya el catéter con suero, ¿verdad? En general, la jeringa también nos ayuda para provocar dilatación, ¿verdad?, de la vena en sí con unos pequeños bolos que le enviamos de suero fisiológico a través del catéter para que éste avance. Entonces, una vez que ya tenemos introducido hasta la marca que hicimos, que es el segundo a tercer espacio intercostal, o sea, centralizamos nuestro catéter, entonces ahí ya vamos a proceder a asegurar el catéter dentro de la vena, ligando el extremo superior proximal, ¿verdad?, con el hilo. Una vez que se liga, entonces ya tenemos asegurado la venotomía y vamos a proceder a el cierre. Entonces se conecta al suero el catéter de disección venosa y después ya lo conectamos a un equipo de venoclisis. Se cierra la herida operatoria generalmente con el nylon 3.0 y se asegura el catéter a prueba de todo y todos. Acuérdense que tenemos gente que baña al paciente. Esto es muy importante a tener en cuenta con todos los procedimientos que realicemos con catéteres, ¿verdad? Tenemos que cuidar mucho nuestras sondas, nuestros catéteres,
porque en general el personal, sobre todo si está en la unidad de cuidados intensivos, el personal de enfermería no tiene la suficiente conciencia como para bañar con cuidado al paciente muchas veces, y los catéteres a veces salen, las sondas se mueven, a veces catéteres o sondas importantes como la sonda de Kerr son arrancadas durante el baño del paciente. Entonces por eso debe estar bien asegurado. Bueno, y una vez que se asegura, se pone un vendaje, ¿verdad? Se sostiene el catéter. Y importante poner la fecha en que se hizo la descubierta venosa y el nombre del responsable. Bueno, para hablar de nuestro siguiente tema, que es el drenaje pericárdico, hay que saber que el pericardio más o menos tiene 50 ml de líquido pericárdico, ¿verdad? Que se encuentran para lubricar las paredes y que se encuentra en el espacio, ¿verdad? Que se encuentra entre el miocardio y el pericardio. Puede distenderse el pericardio sin provocar ningún tipo de signo de taponamiento. Hasta 200 ml puede contener en ese espacio, que de virtual se vuelva un espacio real. Y esto nosotros vemos normalmente en los pacientes que tienen algún tipo de derrame pericárdico, como ser, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades autoinmunes o pacientes renales crónicos. En forma crónica, ¿verdad? Hasta puede llegar a tener ya un poco exageradamente hasta 2 litros. ¿Qué es el taponamiento cardíaco? Entonces, el taponamiento cardíaco en general es la consecuencia de una compresión provocada por la acumulación de líquido en forma aguda, ¿verdad? A presión de sangre en el pericardio. Puede ser sangre o puede ser líquido. Este líquido a tensión, ¿verdad? Que se acumula en forma aguda, comprime el corazón y hace que este corazón no pueda entrar en diástole en forma adecuada. Entonces se reconoce una triada diagnóstica del taponamiento cardíaco que ustedes van a ver generalmente cuando den la parte de trauma, que se llama la triada de Beck. Esta triada de Beck se encuentra en 40% de los pacientes según los estudios, porque muchos de los pacientes que tienen un taponamiento cardíaco son pacientes que entran en shock hipovolémico, ¿verdad? Entonces, en general, pueden tener un taponamiento agudo, pero pueden no encontrarse todos los signos de la triada de Beck. La triada de Beck está compuesta por ruidos cardíacos alejados, el incremento de la presión venosa central y la disminución de la presión arterial. También puede encontrarse en un paciente con taponamiento cardíaco dos signos que se atribuyen a Kussmaul. El primero es la ingurgitación yugular, a pesar de que el paciente inspire profundamente. Pero nosotros sabemos que siempre que uno inspira, las venas se colapsan, sean venas del cuello o son las visibles, o como si nosotros hiciéramos un estudio Doppler, ¿verdad? De cualquiera de miembros inferiores, le pedimos al paciente que haga una inspiración profunda y las venas se van a colapsar. Entonces, el primer signo de un taponamiento es ingurgitación yugular, inclusive con la inspiración. Otro de los signos de Kussmaul es el pulso paradojal, que es la marcada disminución del pulso durante la inspiración, con una presión sistólica igual o menor a 10 milímetros de mercurio. También nosotros podemos hacer algunos estudios invasivos, ¿verdad? Para poder certificar un taponamiento cardíaco.
y entre ellos se encuentra dentro de un protocolo, ¿verdad?, que hacemos en todos los pacientes que entran con trauma, antecedentes de trauma, que es hacer el ECOFAST. Durante el ECOFAST, ¿verdad?, que es el Acute, ¿verdad?, Eco Focus, eh, que consiste en hacer una mirada rápida del abdomen con la sonda del ecógrafo para verificar si existe líquido libre en los espacios abdominales, como el espacio de Morrison, el espacio esplénico, el fondo del saco de Douglas, y en la parte del tórax ver si no existe líquido pleural, o en el área cardíaca si no existe, por ejemplo, líquido pericárdico. Entonces, generalmente se hace con un transductor cardíaco, pero muchas veces también podemos hacerlo con el transmisor curvilíneo. Entonces, lo que ocurre es que cuando se acumula líquido, atención, en el espacio pericárdico o en el saco pericárdico, este fluido de atención hace que el corazón no pueda hacer una diástole eficaz. Entonces lo que vamos a tener, si hiciéramos una ecografía, vamos a ver que el corazón se encuentra aplastado por el líquido pericárdico, ¿verdad? Entonces vamos a tener la hipotensión de la que hablamos, la distensión yugular o ingurgitación yugular y los ruidos cardíacos apagados. Nuevamente acá le vemos a la tríada de Beck, ¿verdad? Y para hacer el tratamiento, ¿verdad?, de un taponamiento cardíaco, que es algo urgente, ¿verdad?, en el caso de que el paciente esté entrando en un shock cardiogénico, se hace lo que se llama el drenaje pericárdico. El drenaje pericárdico se puede hacer por vía abierta o se puede hacer por medio de la punción o técnica de Seldinger. Entonces, para hacerlo por vía abierta se localiza el triángulo costo-external. ¿Se acuerdan ustedes cuando dieron anatomía, la cisura o hendidura del Larry, ¿verdad?, que es una zona comprendida entre el lado izquierdo de la base del apéndice sifoides, que va a ser más o menos esta, ¿verdad?, y la confluencia de los cartílagos izquierdo, séptimo y octavo. Entonces hicimos una incisión a ese nivel, seccionamos alguna fibra de la primera digitación de los músculos rectos y oblicuo mayor. Se incluye el tejido laminar que se continúa con una pseudocapa de peritoneo y se produce la apertura del pericardio, que va a aparecer en el espacio intercostal entre las primeras digitaciones del diafragma. Una vez que localizamos el pericardio, entonces podemos hacerle una pequeña incisión, la cual el líquido ya se libera, y le colocamos ahí un tubo o catéter, ¿verdad?, que se exterioriza por contrabertura en la línea media. Ese es el drenaje pericárdico abierto. En el drenaje pericárdico, que se realiza por punción, existen varios sitios de punción a realizar. Uno viene a ser otra vez en el mismo espacio del Larry, ¿verdad?, del lado izquierdo. Otro puede ser directamente en el quinto o sexto espacio intercostal, ¿verdad?, por punción, y el otro siguiente es disecando la punta del esternón, ¿verdad?, y punzando a ese nivel. Bueno, para hacer la punción en general le colocamos al paciente en 45 grados en decúbito dorsal. Uno se tiene que munir, ¿verdad?, de lo que es el set para punción por técnica de Seldinger, que consta de una labreguía, varios dilatadores sucesivos de diferentes calibres, y tenemos también agujas, hilo para poder hacer, y una llave de 3 vías. Entonces, en este caso vamos a hacer la punción en la incisura del Larry, que era donde también localizamos para hacer el
la disección, ¿verdad? Por vía abierta y realizamos la punción dirigiendo la aguja hacia la clavícula. Se puede hacer también guiada por la ecografía, ¿verdad? Y entonces se coloca primero la anestesia. Una vez que está la anestesia, colocamos la aguja y la jeringa dirigida siempre hacia la región del hombro. Y cuando se obtiene ya sangre o líquido pericárdico, entonces ya vamos a introducir el alambre guía, luego los dilatadores de calibre sucesivo, hasta poder colocar, como en este caso, ya el catéter para drenaje pericárdico abierto. Muchas veces lo que se saca es sangre, ¿verdad? Hemopericardio. A ver si podemos ver. Este es un pequeño... Bueno. Las indicaciones del drenaje pericárdico por vía sulcifoidea está por el drenaje de derrame pericárdico, la biopsia del pericardio, cuando se realiza, el quilopericardio, el hemopericárdico, la peritonitis tuberculosa y fúngica y el derrame pericárdico posterior o tabicado. Y las contraindicaciones relativas son que el paciente debe hacerse una toracostomía o una toracoscopía. Entonces, no tiene una contraindicación, sino que simplemente se puede hacer ya otro procedimiento que se llama ventana pericárdica. Y la ventana pericárdica, ¿verdad? Es el propósito de esta es drenar el líquido pericárdico dentro de la cavidad pleural o peritoneal. Implica la excisión de una porción del pericardio, lo que permite que el derrame drene directamente hacia el tórax, ya que ambas cavidades están tapizadas, ¿verdad? Por tejido, ¿verdad? Que tiene una capacidad de absorción muy importante, como ser la pleura o el peritoneo. Entonces eso puede facilitar la absorción de este líquido. La ventana pericárdica también puede ser más efectiva que el drenaje, pues se puede considerar una alternativa terapéutica en caso de derrames repetidos, ¿verdad? Por eso que dijimos que la ventana pericárdica es mejor a lo que es el drenaje pericárdico. Entonces lo que se hace es practicar una pequeña incisión sobre la parte anterolateral del quinto espacio intercostal, se abren los músculos intercostales, aparece el pericardio, ¿verdad? Y la pleura izquierda. Se practica una incisión amplia en el pericardio para que drene en la cavidad pericárdica y a continuación se conecta la ventana pericárdica con la ventana pleural. Entonces se hace la pequeña incisión, se hace la anestesia, se punza, ¿verdad? Para ver dónde se encuentra el pericardio. Luego se va a abrir ese pericardio y se puede dejar en conexión directa con la pleura. Bueno, con esto concluimos la clase de disección venosa y las clases de taponamiento cardíaco. Bueno, espero que les haya sido útil, ¿verdad? Y bueno, nos veremos en la próxima clase si Dios quiere. Que tengan un buen día.